Hello, my name is María Guadalupe Paola García Lara, and she is a student in Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. I will introduce to a time and present continuous and different use will and structure and uses. Enseguida les voy a hablar sobre los usos del presente continuo. At present continuous, in used to speaking about something that and happening in a moment. I wish were speaking time expression much as not raining. No our moment our indication for present continuous. Example 1. I am studying now. 2. He is eating at the moment. 3. Is it raining? And 2. We can use at present continuous to talk about something that is happening now, about necessary at moment when we're speaking in a cause, time, and pressure. Should and curling later they are and right and be used. Example 1. They are lating in English. 2. She curling loitering for a hot. 3. Are you working much later? And affirmative and negative question. And 3. At present continuous. Might also be to use it and take about something writing, decided and near future, and use at present continuous indicates to future every and kiting to happening. An example. And 1. I am going to a party 20. 2. He is not, he is it, que sería la otra forma como se puede poner. Puede ser de esta manera o de esta. Complementar. Commenting to class tomorrow. And 3. Are you working next week? And affirmative, negative y question. Enseguida les voy a hablar cómo en el presente continuo se puede usar el verbo auxiliar, que es el verbo to be, y más agregar el verbo ing. Cuando agregamos el auxiliar en verbo to be, que sería el am, siempre vamos a utilizar el verbo que sería de nosotros mismos, que sería el I, más agregar el verbo ing, dependiendo de la oración que estés formulando. Para agregar el is, siempre vamos a tener que usar el sujeto, que sería el he, she, it. Para agregar el verbo auxiliar del verbo to be, pero en are, siempre vamos a utilizar el sujeto, que sea you, were y they, más agregando el verbo ing, como en este caso podría ser ten, eating, learning, doing y going, entre muchos más. La structure en affirmative sentence. Las oraciones en afirmativo siempre van a ir por el sujeto, el verbo to be y más el verbo ing, como en este caso sería la primera, que tenemos I am taking. 2. He is eating. 3. They learning, donde en todas usamos el sujeto, el verbo to be y el verbo ing. Para el struct del negative sentence siempre va a ser el sujeto, el verbo to be, más complementado con el negative auxiliar, que es el not, y el verbo ing. En todas, como podemos ver, en la primera, I am not taken. 2. He is eating. 3. They not later. Para la estructura de interrogative sentence sería primero el auxiliar del verbo to be, dependiendo del sujeto.
con ella va a ser el auxiliar del verbo to be más el sujeto y el verbo ing. Como en este caso tenemos are you taken to is an 18 3 are take lettering. Enseguida les voy a mostrar algunos ejemplos de las oraciones que podremos formular, que serían como estos, que sería he is a student, I am a student, she is a running, she is in shape, and I am writing, she is shaking, she is not raining, they are cooking, I am playing, she is eating cookies, I am running, she is raving, I am dancing, she is jumping, I am warning, she is walking, they are working, we are playing and man and waking, I am dancing, he is shaking, I am not you, are you and place. Estos son algunos de los ejemplos que podemos hacer de las oraciones en el presente continuous. Agradezco mucho que hayan aprendido algo nuevo y que ojalá y que ahorita lo poquito que les enseñé lo puedan emplear en algunas oraciones. Pues esto sería todo y muchas gracias por verme.